ciencias naturales. ¿Está? Tan tarde como 1873, creo que les marcaba en el texto, tan tarde, digo, piensen que tardó mucho tiempo esto en que pudiéramos prefigurarnos, cuanto menos esto. Wilhelm Dilthey, un alemán, nota que en verdad esa realidad que nosotros llamamos abarcativa del pensamiento científico puede ser dividido en dos variables diferentes, porque en verdad son bastante diferentes. ¿Está? En términos de Dilthey, que es quien comienza con esta división, las ciencias del espíritu, ¿está? Que es lo que nosotros vamos a tomar entonces por ciencias sociales, y las ciencias de la naturaleza. ¿Está? Encuentra que la realidad podemos dividirla como distintas clases de fenómenos entre ciencias del espíritu, que llamaríamos ciencias sociales, y ciencias de la naturaleza, donde está entendiendo básicamente biología, física y química. ¿Está? ¿Cuáles son las coordenadas para entender esto? En verdad dice, en las ciencias de la naturaleza, nuestra intención es buscar regularidades y en este sentido llegar a explicaciones. ¿Está? Mientras que en las ciencias del espíritu no vamos a buscar regularidades, vamos a buscar interpretaciones y nuestra intención es comprender. ¿Está? Entiendan entonces que estos dos conceptos, que para ustedes pueden ser sinónimos, en este contexto no lo son. Explican las ciencias naturales. Está en la búsqueda de regularidades y en ese sentido de leyes universales. ¿Está? Mientras que las ciencias sociales, el interés es interpretar esa realidad y llegar a cierta clase de comprensión. ¿Está? De un ingreso, digamos, a nuestro registro hermenéutico. Como que lo puedo entender. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son cuestiones diferentes. No vamos a buscar regularidades en ciencias sociales, sino que vamos a intentar interpretar los fenómenos sociales para poder comprenderlos, incluirlos, se dice, en nuestro horizonte hermenéutico. ¿Está? Incluirlo dentro de las cosas que sabemos. ¿Está? Che, ¿por qué no comen vacas en la India? Porque para los locos es re importante lo religioso en su vida cotidiana. ¿Está? Una vez que vos los incluís en tu registro hermenéutico, en tu cabeza, digamos, ¿está? Ya no es una pregunta más. Ya no te vas a preguntar constantemente lo mismo. ¿Está? Sino que una vez que lo comprendés, entra dentro de tu registro hermenéutico, dentro de tu horizonte hermenéutico. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a trabajar, no se hagan problema, pero tengan en clara esta situación. ¿Está? Las ciencias naturales se explican y las ciencias sociales comprenden. ¿De acuerdo? ¿Bien? Vayamos a alguna clase de definición de mayor carácter epistémico. Decíamos en el texto, en las ciencias naturales, la distancia entre sujeto investigador y objeto investigado es máxima. ¿Se entendió eso? Bien. ¿Pudieron verlo en el texto? ¿Sí? La clorofila, por ejemplo, les puse creo de ejemplo. ¿Está? La clorofila es verde, no es verde, pero supongamos que la clorofila es verde. Y me guste a mí o no me guste, sea comunista o liberal, sea hombre o mujer, sea chino o argentino, la clorofila es verde y yo no puedo hacer nada para modificar al objeto de estudio. ¿Se entiende? La distancia entonces, en términos epistémicos, la distancia entre objeto investigado y sujeto investigador es máxima. Yo no puedo influenciar sobre el objeto que estoy investigando. ¿Está? No puedo influenciar sobre la órbita de Plutón. A mí me podrá gustar que la órbita de Plutón, que Plutón gire al revés, pero no va a suceder. ¿Está? Plutón gira para el lado que gira y gira para ese lado igual que todos los otros planetas. ¿De acuerdo? No puedo influenciar. Son cosas que están afuera de mi ser,
que forman parte de la realidad y que esa realidad de carácter natural está regida por leyes. Y esas leyes yo debo descubrirlas. ¿Está? Ya hay leyes. No las creo yo. Ya hay leyes. Lo que me cabe a mí como investigador es descubrirlas. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Se entiende? Si esto está claro, se entiende que en las ciencias sociales esto no sucede. ¿De acuerdo? En las ciencias sociales decimos que la distancia entre objeto investigado y sujeto investigador es mínima. Es decir, dado el primer plan quinquenal de Perón, está el de justa, libre y soberana, ¿sí? De acuerdo a mi ideología, a mi posición histórica, a qué piense yo sobre ese fenómeno, voy a influenciar mi interpretación con respecto a él y voy a decir cosas diferentes con respecto a él, por más que el hecho sea uno y solo uno. ¿Se entiende? ¿Sí? Así, evidentemente, con todos los fenómenos sociales, incluyendo los fenómenos históricos, sobre los cuales no puedo establecer regularidades. Creo que en algún momento lo charlamos. Yo no puedo decir cada vez que el 50% de una población tenga hambre, va a haber una revolución. ¿Bien? Porque hay un montón de ejemplos donde esto no ha sucedido. No es una ley de carácter universal. ¿Se entiende? En las ciencias sociales, la distancia entre el objeto investigado y el sujeto investigador es mínima. Hay una influencia directa de la persona que investiga, del sujeto investigador, sobre el objeto de investigación. ¿Está? De acuerdo a que piense yo de Julio César, de acuerdo a que piense yo con respecto a millones de cosas, hasta mi ideología, mi formación, lo que fuera. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Por más que el hecho sea uno y solo uno. ¿Está? César cruzó el Rubicón. ¿Está? Cuando César cruza el Rubicón, se subvierte el orden del Imperio Romano, no era el Imperio, era la República todavía en ese momento. ¿Está? Se vuelve contra la ley. En verdad, él no puede pasar, él como gobernador de una provincia no puede pasar el Rubicón, que es el límite, digamos, donde se entra la provincia de Italia, a lo que era Italia. ¿Sí? Por lo cual, él se pone en contra de la ley. De acuerdo a la visión que vos tengas con respecto a esto, a ponerse en contra de la ley, estarás a favor de César o en contra de César, ¿se entiende? Por más que el hecho sea uno y solo uno. El tipo cruzó un río. ¿De acuerdo? Y de hecho eso pasa en la historia. Te vas a encontrar con un montón de autores que ante la misma situación mantienen la posición pompeyana, digamos. César cruza para pelearse contra Pompeyo. Mantiene la posición pompeyana, digamos, de decir que César estuvo mal porque subvirtió el orden, no podía cruzarse eso, y otros que están a favor de César porque después la aparición de César va a desembocar en la desaparición de la República y la creación del imperio. ¿Está? ¿Se entiende eso? El hecho es solo uno, no importa eso. ¿Está? No importa el hecho, importa qué le pasa en la cabeza a los que interpretan ese hecho. ¿Bien? ¿Ejemplos de esto, chicos? También podría ser un ejemplo de lo de, Dale, Brisa. lo de la dictadura. O sea, cómo lo veo lo de la dictadura en Argentina en el 76. Por supuesto, Flaca. Porque cada uno va a tener una interpretación. Si tenemos un pensamiento más de derecha, más de izquierda. Por supuesto, Flaca. Sí, el gobierno actual, todos los procesos. Sí, sí, es un ejemplo duro, pero es un ejemplo perfecto, claro que sí. En Argentina hubo 30.000 desaparecidos, después iremos a otra discusión. ¿Está? En Argentina hubo 30.000 desaparecidos. La mitad de este país sostenemos que fueron asesinados y la otra mitad sostiene que algo habrán hecho. Exacto, eso. Claro, Flaca, por supuesto. Sí.
Eh, oh, todo, todo. Hasta no solamente procesos históricos, procesos sociales. Eh, Debate eh, cercano a la ley del aborto. Si la ley sí o del no, si no, aborto, las dos vidas, por supuesto, el lugar de la mujer en la sociedad. tal cual. Parece ser que son menos, parece ser que por suerte se han conquistado nuevos derechos, en mi visión, por supuesto, por suerte, y también es cierto que los femicidios siguen existiendo. ¿Sí? Se entiende que el hecho es uno y solamente uno. ¿Está? La cuestión es la interpretación que hacemos sobre ese hecho. Ya no hay regularidades, ya no hay leyes generales. Lo que hay en ciencias sociales son interpretaciones. ¿De acuerdo? Creo que les marcaba también. ¿Se entiende, chicos? ¿Está bien? ¿Chicas? ¿Sí? Básicamente, desde el tono epistémico, es esta la diferencia, la distancia que hay entre el sujeto investigador y el objeto de investigación. ¿Está? Es más, creo que les ponía del ejemplo, eh, esta distancia puede ser inexistente, digamos. Si yo estudio a los antropólogos de Rosario, soy al mismo tiempo sujeto investigador y objeto de investigación. ¿Sí? O estudio a los profesores de Villa Constitución. ¿Se entiende? Soy objeto y sujeto de investigación al mismo tiempo. Eso nos mete en una serie de problemas, pero bueno, no es necesario resolverlos ahora, ya lo veremos cómo resolverlos, o ¿verdad? Son problemas propios de algunas clases de estudios particulares. ¿De acuerdo? Bien. Decimos entonces que las ciencias sociales tienen un carácter polisémico. No hay una sola verdad, sino que hay un montón de verdades conviviendo al mismo tiempo. ¿Está? No esperen en las ciencias sociales, y entre esto, por supuesto, la historia, una sola verdad con respecto a cualquier hecho. ¿Está? Las ciencias sociales son polisémicas. Y el mismo Dilthey avanza sobre eso y dice que las verdades en ciencias sociales son generadas por consensos, entendiendo que estos consensos nunca son totales. ¿Sí? Las verdades de los fenómenos sociales se corresponden a consensos. Y esos consensos nunca son totales. ¿Sí? El lugar social de la mujer. ¿Sí? Hace 50 años, 30 años, era impensable. Hay un consenso en el decir, se ponen de acuerdo la mayor cantidad de gente posible, eso estoy diciendo, ¿está? ¿Se entiende lo que entiendo por consenso? Nos ponemos de acuerdo con que esa mirada que hay con respecto al lugar de la mujer de carácter social es mucho mejor que el otro que había. Y en ese sentido, para nosotros, hoy, es una verdad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Hasta lo podríamos problematizar. Sí, Cristian. O sea, se entiende por verdad lo que dice la mayoría. ¡Ajá! Muy bien. Aunque no lo crea uno. Sí, sí. Claro que sí. Hoy discutíamos con otro grupo, digamos, bueno, porque las cosas evolucionan. Yo no asociaría el término, a lo mejor en este caso de la mujer sí, pero yo no asociaría directamente la modificación con la evolución. A ver, hay cierta clase de... ¿no? Es una cuestión de necesidad. Claro, sí, estoy de acuerdo, pero después, si verdaderamente creo que los consensos son evolutivos, hay cosas que no.
qué sé yo, chicos, hay como un consenso de que cada vez más fuerte y dado por diferentes circunstancias, con que a los ladrones hay que matar. Yo no sé si estoy tan de acuerdo y siento que esto es una evolución, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Pero más allá de eso, ¿se entiende lo que estoy hablando? Está que por lo que fuera, porque la situación se fue de carril, porque el Estado no hace lo que hace, hay millones de causas. ¿Está? ¿Sí? Pero los consensos, lo que quiero es que no asocien consenso con evolutivo. ¿Está? Es porque estamos mejor. En el caso de la mujer, para mi gusto, sí. Y vuelvo a Dilthey, ¿quieren? Esos consensos no son universales. Hay un montón de gente, tal vez no de palabra, pero sí en los hechos, que no toma bien este nuevo lugar de la mujer en la sociedad. Un montón de tipos que pueden decir, no, está todo bien, digamos qué sé yo, pero a una mujer le siguen pagando menos que a un hombre por el mismo trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Qué sé yo, chicos, millones de ejemplos de eso, ¿está? Que al mismo tiempo que oralmente estás en contra de la cosificación sexual de la mujer, le mandás a tus compañeros por WhatsApp pornografía. ¿Se entiende? Que esos lugares, esos consensos nunca son universales. Los 30.000 desaparecidos, ¿está? ¿Querés que luchemos contra toda esa visión de que eran 8.000 y las madres se encargaron de levantarlo porque necesitaban que fueran más, qué sé yo, toda esa neohistoria que hay con respecto a eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un montón de verdades al mismo tiempo. Estas verdades son generadas por consensos. Esos consensos significa que son más los que piensan de un lado que de otro. Es cierto, Cristian, claro. Es más, Foucault dice lo mismo. Hay un tipo que se llama Michel Foucault, que es un capo, digamos. ¿Verdad? Ya lo verán ustedes en su momento, ya lo veremos, pero Foucault es un capo. Y Foucault dice, ¿qué es lo que nos tiene la seguridad de que nosotros somos poseedores de la razón como forma, digamos, la razón con mayúscula? ¿Está? Que somos más. Es más, para identificarnos de que nosotros tenemos la posesión de la razón, tenemos a otros tipos encerrados en psiquiátricos y decimos que están en la sin razón. Tan grosso como eso. ¿Está? ¿Quién nos adjudicó a nosotros la forma de pensar que tenemos, que es la única forma de actuar que hay? Claro que no. Y para refrescarlo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? En estas formaciones de identidades vale tanto lo que uno es como lo que sabe que no es. Entonces guarda encerradito a alguien para refrescarse comúnmente de que la razón lo tengo yo. Profe, remite siempre sí, perdón. A la cuestión de la normalidad, ¿no? ¿Qué es lo normal, básicamente? O sea, claro, siempre por supuesto. Esto es lo normal, y bueno, pero ¿qué es lo normal? Siempre se remite a esa pregunta, ¿no? ¿Qué parámetros tomamos como normal? Claro. ¿De qué a qué es normal y qué no es normal? Exactamente. Creo que en algún momento lo charlamos aparte, sí. Es re normal y necesario y es mejor para no enfermarnos bañarnos todos los días. Nadie en el mundo se baña una vez por día, chicos. En el mundo. Sáquenselo de la cabeza. Nadie. Para el resto del mundo somos neuróticos de la limpieza. Pero literalmente, chicos. El lugar de los olores. Somos insípidos. Nuestra cultura es profundamente insípida. Le tiene un lugar, los olores generan asco. Sí. Sí, estoy hablando de ferias, estoy hablando de ferias naturales, donde los olores de los vegetales y de los pescados, digamos, deberían ser naturales, como en cualquier lugar del mundo. Acá causan aberración. ¿Sí? No es natural, chicos. ¿Está? Sáquense de la cabeza esa cuestión de normalidad, como dice Nicolás,
Esa normalidad está establecida por un pacto cultural, una forma cultural que ya veremos ahora, rápidamente veremos, y no porque sea la única forma establecida, ¿está? No hay ninguna lógica detrás de eso, sino que es la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y creemos que porque es la forma en que hacemos nosotros las cosas, todos deben hacerla de la misma manera. ¿De acuerdo? Bien. Hablamos entonces de la polisemia en las ciencias sociales. ¿Está? Todos los fenómenos tienen distintas significaciones y la única forma de establecer consensos, establecer verdades, es a partir de estos consensos. Y estos consensos, por supuesto, son históricos. ¿Está? Hace 5.000 años, Platón decía, le doy gracias a los dioses de haber nacido, en primer término, de haber nacido libre y no esclavo, y de haber nacido hombre y no mujer. ¿Está? No me voy tan lejos, chicos, ¿está? 30 años, hace 60 años, chicos, la mitad de la población no votaba, no participaba de la vida política. Las mujeres no votaban. Si ustedes en un proceso histórico, que ustedes van a ser historiadores, digamos, ustedes van a ser profes de historia, pero en el sentido de poder analizarlo, si ustedes ven los discursos en la Cámara, en las distintas cámaras, con respecto al voto femenino, son increíbles. Que no se podía poner a votar a las mujeres porque las mujeres no tenían nada en la cabeza. Y que iban a votar al más pintón. Verdaderamente no sucedió en la prehistoria, no es Cromañón versus Neandertal, en 1952. ¿Se entiende? Esos cambios, en particular lo que tiene que ver con el lugar social de la mujer, son profundamente vertiginosos. ¿Está? Mucho tiempo pasó de un machismo acendrado, y de repente en 50 años cambió todo, tal vez muy vertiginosamente, como le estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nos quedamos con esta visión polisémica de la cultura y que las verdades en ciencias sociales son generadas por consensos, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Bien, avanzó. Nos queda entonces, veníamos en ciencia, después lo dividimos y avanzamos sobre las ciencias sociales, y ahora vamos a llegar a la antropología. ¿Sí? Etimológicamente, la antropología se corresponde con el estudio del hombre. ¿Sí? Antropos, hombre, logía, estudio. ¿Está? El estudio del hombre. Si esto fuera verdaderamente así, abarcaría todo lo humano, por lo cual mucho no me va a decir. Es como que la antropología estudiaría todo lo humano. Mucho no me dice, porque necesito que sea más específico, no porque vaya a estudiar todo lo humano, no habría nada que quedara fuera de las ciencias sociales que no fuera entendido como estudio propio de la antropología. Por lo cual, la intención es poder reducirlo. Tanto la sociología como la antropología nacen en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Está? No en vano, en esta intención de marcar los cambios estructurales que se fueron dando en la sociedad para marcar diferentes formas de pensamiento, no en vano con la aparición de la segunda revolución industrial. ¿Está? 1850, 1860, 1840, digo, de acuerdo a los diferentes países, aparece la segunda revolución industrial. Que es la que nos da la forma social de resolución que aún mantenemos. ¿Está? Esta cuestión de fábrica, gente trabajando, esa gente trabajando se le paga salarios y con esa gente lo consume, ¿se entiende todo esto? Todo esto comenzó básicamente en la segunda revolución industrial y aún se mantiene. ¿Está? Se irá modificando, se han modificado algunas cuestiones, pero en síntesis la estructura social que nosotros mantenemos es esa. ¿Está? Gente da su tiempo, trabaja en un lugar y por ese trabajo recibe un salario que le permite subsistir y con eso volver a comprar cosas que
permiten, digamos, la retroalimentación de los procesos productivos. ¿De acuerdo? Esto comienza más o menos en esa misma época y también tiene que ver la división social del trabajo y además también tiene que ver con esta división de las ciencias. En esta intención de estudiar lo social aparecen definidas dos grandes ramas. Por un lado, la sociología. La sociología va a estudiar sociedades, claro, pero está pensando en estudiar sociedades calientes. Estas sociedades contemporáneas. Calientes y frías son según el grado de complejidad, esa es una definición, una categorización del Levi-Strauss. La sociología va a estudiar sociedades calientes, va a estudiar sociedades complejas. Básicamente lo que estamos pensando es en sociedades actuales. Actuales a la época del surgimiento y aún se mantiene igual. ¿Sí? Estamos pensando en estudios de sociedades de carácter victoriano, con la cultura victoriana, eso estoy diciendo, principalmente en los países centrales vinculados a Europa. ¿Sí? Eso debería ser el objeto de estudio de la sociología, mientras que la antropología tenía como objeto de investigación a diferentes pueblos, dice Levi-Strauss, alejados en tiempo y espacio de las formaciones actuales. ¿Está? El análisis de relaciones y de formaciones sociales y culturales propias de pueblos alejados en tiempo y espacio. Está diciendo, todos los antropólogos salieron corriendo a África, salieron corriendo a Asia, salieron corriendo a Oceanía a estudiar esas formas de cultura que hacían las cosas muy diferentes a como lo hacían los europeos en ese momento. ¿Está? Que ahí nos va a marcar una de las principales características del nacimiento de ambas ciencias, que es el eurocentrismo, por supuesto. ¿Está? El metropatrón estaba puesto por la Europa de esa época, ¿está? De 1850, 1860, 1870. ¿De acuerdo? Tienen un carácter profundamente eurocentrista, perdón. ¿Está? Ya lo vamos a ver después, digamos, pero entienda que cuanto más diferente vos hacías las cosas, lo que lo hacían los europeos en ese momento, era salvaje. Si lo hacías un poquito menos diferente, pero diferente al fin, digamos, eras un bárbaro, y si no, eras parte de la civilización. Y en este sentido, y para esta misma época, claro, les recuerdo a Sarmiento, por supuesto. ¿Está? Y si ustedes, que a la civilización y barbarie, digamos, de Sarmiento. ¿Está? Si ustedes quieren un ejemplo de barbarismo, digamos, es lo que Sarmiento encuentra en el gaucho. ¿Está? Alguien que no podía adaptarse a las modalidades sociales vinculadas a los procesos educativos o los procesos sociales, que miraba mucho Europa, que trajo un montón de gente a enseñarnos de qué trataba vivir desde Europa, desde Norteamérica. ¿Está? Recuerden, entiendan esta situación. ¿Está? Estas ciencias son creadas en el contexto de un profundo eurocentrismo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ejemplos? Fernando, contame, ¿qué te parece? Los voy a agarrar a todos, así que no se hagan problema, no. No, está bien. Porque te veo la cara ahí en el cuadrito. No, es interesante y comparto, obviamente, que al mismo nivel que el desarrollo de la revolución industrial y del máximo desarrollo del capitalismo surgieron el estudio y desarrollo de la ciencia social, entendida esta que estamos viendo, la antropología y la sociología, ¿no? Como lo planteaste vos, ¿no? El apogeo del capitalismo, más imperialista. Me acordaba del estudio antropológico que hizo Morgan, de los indios o de los aborígenes de Norteamérica, ¿no? Los iroqueses. Sí. Lo vamos a ver. No necesariamente lo vamos a ver.
La cuestión es que todo está tenido por el eurocentrismo, como decías vos, Claudio, porque es donde se desarrolló ahí la ciencia y la técnica y la ciencia al compás del desarrollo del capitalismo, de lo que nos toca ver, ¿no? Desde ese lado. Otra cosa es utilizar eso como justificación para que la civilización sea ¿no? Ese modelo europeo y no atender y comprender a las otras sociedades, pueblos o culturas de otras partes del mundo, ni hablar. ¿No? Para justificar la opresión, la conquista, lo que decías un poco de Sarmiento, ¿no? En su campaña del desierto, o mismo lo que hicieron los colonos después de instaurados en lo que fue después Estados Unidos, ¿no? En su expansión hacia el oeste, desde ya. Pero es así como decías vos, ¿no? Sí, ni hablar. Y esas formaciones, digamos, no solamente en el carácter histórico, que claro que sí, sino en todas las películas. John Wayne se cansa de matar indios. Pero era un río de sangre. Otra que el de Colorado. Sí. Yo no lo he visto, pero sé de narraciones, digamos, donde la gente se paraba y aplaudía. Exactamente. Bueno, las verdades son interpretativas, consensuales e históricas. Está todo ese lugar, digamos, de los pueblos originarios, por suerte, a mi entender, ha cambiado. ¿Está? Siempre pongo esta visión, digamos, de que es mi pensamiento y no necesariamente tiene que el suyo, y alguno, si quiere debatirlo, lo debatimos. ¿Está? Pero quiero decir que esta visión con respecto a los pueblos originarios, en mi entender, por suerte, ha cambiado. La gente se paraba y aplaudía. ¿Está? Claro. Ya lo vamos a ver, porque un pedacito de Morgan vamos a ver. A lo mejor no sé si vamos a hacer, vamos a hacer una clase con respecto a eso, lo que no sé si vamos a hacer un trabajo práctico con respecto a eso, pero entiendan que la primera corriente, que es el evolucionismo dentro de la antropología, la mayoría de los tipos, salvo Morgan, que es el único que más o menos no, la mayoría después terminaron siendo funcionarios del Imperio Británico. Funcionarios coloniales, estoy diciendo funcionarios del Estado. Funcionarios y funcionales. Le bancaban, digamos, la ideología que vos tenés, que tenían ellos para oprimir a las colonias. Bien. Entonces decíamos que la antropología, vuelvo, ¿está bien, chicos? ¿Está? Bueno, pueden volver, pongan las caras de vuelta, ya no pregunto más. Dale. La antropología, decíamos entonces, nace en ese contexto, está pensada para estudiar formaciones culturales, por lo cual podríamos definir entonces que la antropología lo que estudia es cultura. En términos abreviados, digamos, podríamos decir que la sociología va a estudiar sociedades y la antropología culturas. No tiene sentido, fue un debate en los 60, pero no tiene sentido mantenerlos ahora, acerca de qué fue primero, si porque vivimos juntos creamos la cultura, porque tenemos una cultura, vivimos juntos. No tiene sentido de discutir si es primero la sociedad y después la cultura, digamos, no tiene sentido, ambos son fenómenos que se producen al mismo momento y al mismo tiempo. Por lo cual digo, la antropología estudia cultura. ¿Y qué definimos que es la cultura? Define Raymond Williams, que tal vez no por casualidad, como decía Fernando, no sea antropólogo, sino que Raymond Williams es un crítico literario, que la cultura es una forma total de vida. Entiendan como cultura una forma total de vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que cultura es todo. Todo. Toda la forma en que vos vivís cotidianamente tu vida. ¿Sí? Todo. Desde el punto de vista material o desde el punto de vista simbólico. Están todas las formas en que se desarrolla tu vida cotidiana, es parte de un proceso cultural. ¿De acuerdo? La cultura es todo.
Desde la forma en que haces la casa hasta la forma que expresás la belleza o la fealdad, lo que fuera, ¿está? O la forma en que paramos los colectivos. Todo es cultura, ¿está? ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias trae esta definición? En primera instancia, que salgo de los lugares comunes, digamos, pero tal vez sea necesario marcarlo, no hay gente sin cultura. Nadie en el mundo no tiene cultura. ¿Está? ¿Sí? Todos tienen cultura, todo el mundo tiene cultura. ¿Está? Es diferente a la mía, pero no significa que no tenga cultura. Digo, este lugar común de pobre, no tiene cultura. ¿Está? Eso no existe. Todos los grupos sociales tienen un capital simbólico o material importante de ser establecido. ¿Está? Lo que sí pasa es que es diferente al que nosotros mantenemos. ¿De acuerdo? Ya termino, Melissa, pero ya vas a comer. Ya me duermo. Yo también trabajé todo el día. Perdón, un día re largo. Estoy de las 6 de la mañana, flaca, no te hagas problema. Yo 7:30. Ahora quedan expuestos, ¿viste? Cuando está en el salón por ahí. Claro, pobre, sí, me imagino. Y zafás, ¿viste? Pero acá, bien al frente, quedás entregado. Sí, quedás muerto. ¿Qué va a hacer, chicos? Lo lamento. De eso trata. Es arbitrario, como la cultura. Decía entonces que la cultura es una forma total de vida. Que no solamente, ¿eso qué significa? Que no solamente tiene que ver con que todo el mundo, absolutamente todo el mundo es poseedor de cultura, sino que, y en esto Williams, digamos, marca un jalón importante, no hay más baja y alta cultura. ¿Está? No hay más, y es una de las cosas contra las cuales lucha, porque ya lo vamos a ver, nosotros vamos a ver estudios culturales, vamos a ver a Williams estudiando a la clase trabajadora británica de los 60. No hay más baja y alta cultura. ¿Está? Todo es cultura. ¿Está? Aún en las propias luchas que tenemos adentro del Estado. Yo también lucho con respecto a eso, digamos, para que la Secretaría de Cultura no sea una Secretaría de Artes. Porque en verdad la Secretaría de Cultura en cualquier municipalidad, provincia o nación, o en el mundo entero, se vincula con lo artístico. Y en verdad no debería ser así, o por lo menos no debe llamarse cultural. Los cartoneros tienen cultura, los pueblos originarios tienen cultura. La cultura no es solamente arte. Claro que el arte es parte de la cultura, pero cultura es muchísimo, muchísimo más amplio. ¿Está? En ese sentido, entonces, es imposible, y esto sí es importante que lo tomen, es imposible adjetivar culturas. ¿Está? No hay ni mejor ni peor, ni linda ni fea, ¿está? Es imposible adjetivar culturas. Creo que ya en algún momento charlé con ustedes, no me quiero volver repetitivo, digamos, pero esta cuestión de poder entender que para un toba que me levanta a las 6 de la mañana no haya visto a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos en todo el día, le parece incomprensible y tal vez lo sea. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? No hay una cultura patrón sobre la cual establecer adjetivos con respecto a una cultura o no. ¿De acuerdo? Las culturas son imposibles de ser adjetivadas. Son. Lo que sí son es diferentes. Y que a nosotros nos cueste mucho trabajar la diferencia es un problema nuestro, no de la antropología. ¿Se entiende? ¿Sí? Los hombres y las mujeres somos diferentes, los taxistas tienen formaciones propias que son diferentes a las comunes nuestras, comparten algunos rasgos y no comparten otros, los profesores con respecto a los estudiantes, las personas que hacen turnos rotativos en las empresas, que es un tema en Villa. Yo me acuerdo del año pasado, creo que fue Nico, que nos contaban, digamos, de una persona que hacía turno rotativo, el padre de un alumno que hacía turnos rotativos en Villa y que había cambiado a todos los amigos. Se había hecho muy amigo de la gente que compartía la rotación con él, porque a los otros compañeros los había dejado, no los podía ver.
porque no coincidían los horarios. Hasta en eso afecta. ¿Está? Así que entiendan fuertemente la condición ética de no poder adjetivar culturas. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Avanzo? Dado que esto es la antropología y que la antropología estudia cultura, les pedí que pudieran definir los 4 campos más clásicos de la antropología. ¿De acuerdo? Esa era parte de la tarea que ustedes tenían que hacer. ¿De acuerdo? En primer momento tenemos, por ejemplo, la arqueología. ¿Sí? ¿Qué estudia la arqueología? ¿Hicieron el trabajo? Todavía no. Bien. Bueno, copien. Sí. A ver, Cristian, Yo ¿qué entendí estudia la arqueología? Yo entendí que la arqueología estudia los restos que fueron dejando las civilizaciones en el tiempo. Muy bien, muy bien. La arqueología estudia las culturas fenecidas, las culturas muertas. ¿Está? ¿Porque están muertas las culturas? No, porque yo no puedo dialogar con las personas que perpetraban esa cultura. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo no puedo establecer diálogo con personas que perpetren esa cultura. Por lo tanto, la mayoría de las cuestiones arqueológicas son hipotéticas. Suponemos que les pasaba esto que yo digo que le pasa. Porque ¿qué tenemos? Monumentos, tenemos libros, tenemos índices, tenemos algunas cuestiones para referenciarnos, pero yo no puedo estar seguro que la interpretación que yo hago sobre eso está bien. Por eso es una ciencia hipotética, eso estoy diciendo, porque no puedo referenciarme con nadie para charlarlo. Che, es más importante el sol que la luna, ponele, ¿está? Supongo que sí, porque encontré 700 restos simbólicos del sol y 20 de la luna. ¿Eso significa que sea así? No, tal vez no. ¿Está? Es una ciencia profundamente hipotética. Supongo que las cosas así, pero como no tengo nadie para dialogar, no tengo la certeza plena de que esto fuera así. La otra cuestión que quiero marcarles es que no sientan que la arqueología se corresponde con procesos prehistóricos. ¿Está? Hay un montón de compañeros, yo soy antropólogo, digamos, y hay un montón de compañeros míos que estudiaron conmigo y mis propios alumnos, digamos, porque yo estoy en quinto y es una materia troncal de toda la carrera, que son arqueólogos. Están trabajando, por ejemplo, en los basurales, en lo que era el basural de 1800 en Rosario, ahí en La Cesta, donde se tiraban las basuras en Rosario. Están haciendo arqueología ahí para ver cómo vivía la gente en Rosario en 1800. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los estudios en Buenos Aires con respecto a los túneles, al contrabando, digamos. ¿Está? A los túneles que hay atrás de la Casa Rosada, ¿está? Para ver el lugar del contrabando en la economía cotidiana del 1600, 1700, ¿está? Perdóname, Sí. Claudio, ahí Sí. encontraron en la ¿Dónde casa estás? de... Fernando, sí. No sé si vieron la noticia, que encontraron en una de las casas, o en la casa de Rosas, encontraron toda una construcción hace poco, una excavación arqueológica ahí, un aljibe gigante, un montón digamos, de enseres domésticos y cosas por el estilo. Ahí, salió en los diarios. Sí. Sí, no, en verdad no sabía, pero sí. Y juguemos si quieren. Está Rosas, un asesino, un tipo que luchó contra los poderes extranjeros para darle forma a la patria. ¿Está? 7 millones de interpretaciones, eso estoy diciendo. No es Rosa, está Macri, Cristina, todo, ¿está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, vuelvo a lo que decíamos antes, tanto de tener ejemplos para pensar esto de la polisemia y todo esto, ¿está? El aljibe es uno solo, pero vos lo vas a leerlo como quieras, iba a decir como se te canta. ¿Está? Lo vas a leer como quieras, porque lo que importa es lo que vos lees, no el aljibe. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, por ejemplo, el otro día que veía Pompeya.
Pompeya. ¿Vieron la que explotó el volcán, el Vesubio? Y la tapó. Hacen arqueología ahí y Pompeya era, qué sé yo, lo más, a Pompeya iba la alta sociedad romana, no iba todo el mundo, ¿tá? Solamente iba lo más acendrado, digamos, de la sociedad romana. Iban los emperadores, iba todo eso, y encuentran un montón de cosas vinculadas a fastuosidad, digamos. Por eso entienden que a Pompeya iba solamente lo más acendrado de la sociedad romana. ¿Sí? ¿Se entiende? A partir de un índice vos interpretás algo. Encuentran que no hay habitaciones chicas, sino habitaciones gigantes. Claro, porque eran todas como salones de fiesta. ¿Se entiende? Vos encontrás algo, lo interpretás. ¿Estás seguro que eso era para eso? No, no estás seguro. Suponemos, estamos casi seguros. ¿Está? Pero nunca vas a tener una seguridad porque no tenés nadie para dialogar. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, arqueología estudia culturas fenecidas muertas, digo, muerta en el sentido de la cultura está muerta, no, lo que está muerto son las personas con las cuales yo tengo que dialogar para entender cuáles son esos, qué significa cada cosa. ¿Estamos? Bien. Bioantropología. Bioantropología, evidentemente estudia la interfase entre cultura y biología. ¿De acuerdo? La bioantropología estudia la interfase entre cultura y biología. Cristian, que ya hizo el trabajo, me va a dar un ejemplo. No importa, no te podés equivocar, no traigas problema que no es para eso. ¿Pusiste ejemplo de eso? Todavía no, no hay problema. Tenés el coso cerrado, Cristian. Brandy, tenés el micrófono cerrado. Ahora, Ahora. ahí está. Puse que, como dijo, los estudios que se habían hecho en el Apolo 11 sobre cómo reaccionaba el cuerpo a la radiación solar. Sí, no, sí, qué sé yo. Sí, sí, me parece que no está mal, está bien. Pero, a ver, lo primero que me van a poner, o si ya lo pusieron, digamos, son los estudios evolutivos. Los estudios de evolución, como si la antropología estudiara solamente eso. Es cierto, está bien, está. La parte de la bioantropología estudia los desarrollos evolutivos. Lo que estoy diciendo con esto es Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Neandertal, Cro-Magnon, Sapiens sapiens. Sí. ¿Sí? Eso está bien también, ¿está? Los estudios evolutivos. Pero intento además que se entienda que la bioantropología es más cotidiana. Tratemos de pensar juntos lugares donde confluyen lo biológico y lo cultural. Porque es así aparte, no porque se me ocurre. Miren que yo trabajo con psicólogos. Los psicólogos, viste que pueden soportar el silencio, cobran por aguantar el silencio. Así que he aprendido de los compañeros la posibilidad de mantener mi boca cerrada sabiendo de que alguien se va a hacer cargo del silencio porque pesa. Cualquiera, chicos, millones hay. Está la alimentación. La forma en que nos alimentamos, el fenómeno vegetariano-veganismo. ¿A ustedes se les ocurre que hace 50 años podían, 20 años, 10 años, chicos, podíamos pensar en no comer carne? Dale, Fer. Cerrá el micrófono, Cris.
No, hace 50 años por lo menos, hablando de Argentina, era casi imposible pensar en un desarrollo de una alimentación basada en el vegetarianismo o en el veganismo, ¿no? Obviamente, como decíamos hoy, por desarrollo cultural de nuestra población, ¿no? Ligado al objetivo, a la biológico, a la inmensa cantidad de vaca y de animales de esas carnes, ¿no? Entonces, Sí, está bien, claro, sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende que es sí, una interfase entre lo cultural y lo biológico? Las sí. cuestiones que antes nos parecían normales, ahora no lo son. Se han modificado culturalmente. Y así millones de cosas, chicos. Los cánones de belleza. No, pero Claudio, podemos definir podemos definir también que el avance digamos, del veganismo o de la dieta en base a vegetales también, que es una cuestión biológica, ¿sí? Cambia patrones culturales también. Por eso, ¿no? Son interfaces, digamos, se Claro, permean mutuamente, digamos, claro. no estaría tan de acuerdo que porque cambió biológicamente se nos cambie la biología, o porque cambió la biología aparezca esto. Me parece que se interpenetran mutuamente, digamos, porque haces algo cultural, se va solidificando como forma de biológica eh, y sentís que es la única clase de alimentación posible, el humus y todas esas cuestiones, ¿está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Chicas, ¿sí? Eso es. Entiendan que la bioantropología no solamente estudia esas cuestiones evolutivas, que las estudia, sino que estudia un montón de fenómenos, los cánones de belleza, chicos. Le contaba a Nico el otro día que estuve aislado por un con contacto directo, que sé yo, no pasó nada, no tuve nada, por suerte. El flaco sí tuvo COVID, pero yo no me agarré. Pero bueno, en esta parte de locura, digamos, de tener que estar encerrado en casa, me fumé en carácter antropológico, digamos, a lo mejor muchos no lo conocen, pero había una cosa que se llamaba Porcelio Olmedo, que hacían películas, ¿sí? Y varias cuestiones con respecto a esto. ¿Ah? No me pude reír ni a trompada. A lo mejor algunos lo conocen, estos tipos hacían películas, digamos, son argentinos, hacían películas y era una mezcla, digamos, de cosificación de la mujer con chistes doble sentido y toda esta situación que en su momento supongo que habrá causado mucha gracia, supongo que a mí también, no me estoy alejando de la realidad. Está, pero vos la ves ahora y te espantás, verdaderamente no te podés reír ni a trompada. No me voy a ver, chicos, si quieren eso, vuelvo a Polisemia, ¿está? Y a las definiciones históricas de verdad. Una cosa que nos reíamos, nos copábamos con 30 puntos de rating a Tinelli cortando tanguitas. Eso iba a decir. Hasta hace Claro. poco nos reíamos con Tinelli. Claro. Pero bueno, y ya gracias a Dios, no, gracias a Dios, gracias a la sociedad no se puede, no se permite. Gracias a Dios está permitido. Claro, pero sí, es como que, no sé, milagrosamente pasó algo que se construyó. Sí, se deconstruyó. Claro. Gracias a Dios. Sí, ¿se entiende? Y si vos veías a las máximas figuras, digamos, de ese momento, que yo, Moria Kazan, Susana Jiménez, todas esas cosas que aparecían en esas películas, los cuerpos son totalmente diferentes. El lugar del fit en los cuerpos en la actualidad, digamos, tanto del hombre como de la mujer, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Una vez en el Museo Histórico de acá de Rosario hicimos una muestra conseguimos un par de españoles que venían trabajando el tema, pornografía de principios del siglo XIX, del principio del siglo XX. Entre 1890 ya se grababa en eso, se filmaba, quiero decir, y aparecía la pornografía. Los cuerpos y las actitudes son totalmente diferentes. Increíble. Eso es bioantropología.
Una relación sexual promedio para principios de 1900 duraba 1 hora 5 minutos. En la actualidad es de 15. Bioantropología pura. Pura. Se ha acelerado el amor, se aceleraron los tiempos de todo. Todo se aceleró. Se aceleró la producción, se aceleró la circulación, se aceleró lo simbólico, se aceleró todo. Todo es mucho más rápido. Ya no vemos películas, vemos videoclip. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Lo que es bioantropología, eso quiero decir. Está que los ejemplos no piensen solamente en la evolución, piensen que es recontra cotidiano. Los registros con respecto a las formas de salud, que bien pudiéramos decir curanderismo y chamanismo. Y en la actualidad podemos decir registros acásicos, constelaciones, reiki, millones, ¿cierto? Sí, son eso lo que se me viene a la cabeza, pero ¿sí? ¿Se entiende? Que el lugar de la salud ha dejado de ser hegemónico. ¿Sí? ¿Bien? Bioantropología, interfase entre biología y cultura. ¿De acuerdo? ¿Bien? Avanzo. Etnolingüística. También, como su nombre lo indica, la etnolingüística es la interfase entre cultura y lingüística. ¿Sí? Los etnolingüistas dan por segura, como que es cierta, digamos, la hipótesis Sapir-Whorf. ¿Sí? Ahí se los mandé por chat. La hipótesis Sapir-Whorf. ¿Qué decían los compañeros Sapir-Whorf? Son dos investigadores. La hipótesis Sapir-Whorf dice que nosotros no pensamos ideas, sino que pensamos palabras. ¿Está? Por lo cual, la cosmovisión, los conceptos, y en ese sentido desde Sócrates, las palabras que te marcan tu cabeza te relaciona tu forma de pensar. Modifica literalmente tu forma de pensar. Ejemplos de esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los esquimales, por ejemplo, tienen los Nuit, digamos, Inuit, tienen 7 palabras diferentes para blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Esquimal es blanco, ¿alguna relación? La nieve. Porque es funcional a su cultura. Viven en un contexto blanco y que puedan diferenciar diferentes clases de blanco les significa a ellos poder comer o no. ¿Se dan cuenta que nosotros tengo que tener 2 palabras, blanco grisáceo, blanco azulino, blanco lo que fuera? Tengo 2 conceptos. Ellos tienen 7 palabras diferentes y ven 7 colores diferentes, porque a ellos les significa vida. No tienen marrón, por ejemplo. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque no es funcional a la cultura, no hay marrón. El marrón tiene 2 formas, digamos, azul envejecido, en términos inuit, digamos, en términos esquimales. ¿Está? Si no hay nada marrón, ¿para qué van a querer nominar a algo marrón? Lo conocen, lo ven y le ponen, ¿qué color es este? ¿Marrón? No, azul viejo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende cómo la cantidad de palabras directamente afecta la forma en que vos pensás? Explíquenle a un inglés que uno puede ser sin estar. ¿Vieron el to be? Bueno, no nos pasemos a la clase de inglés, profe, porque estamos Estamos al horno. Estamos al horno a esta hora. Ya. ¿Se entiende?
¿Cómo le explicás a alguien a un inglés, digamos, que se puede ser sin estar? Para ellos hay una sola formación, que es el to be. Y así millones de cuestiones. Está la forma de la cantidad de palabras. Es más, en formas cotidianas, digamos, más actuales, los neurolingüistas están pensando en esto. Hay teorías de los neurolingüistas en que, de acuerdo, tu inteligencia puede estar basada en la cantidad de palabras que vos uses cotidianamente. Vieron que hay muchos estudios de eso ahora. En el cotidiano, los alumnos de la secundaria usan 300 palabras. En lo cotidiano, en otro nivel, usan 500, en otro 100. Los neurolingüistas están trabajando esta cuestión, que la cantidad de vocablos con los cuales vos te manejar cotidianamente afectan directamente, mejoran, si son más, la posibilidad de pensamiento. Sí, profe, aparte, interesante No sé si son ciertos, pero bueno, para los la estudios cuestión están. de la diferenciación en este caso, de las profesiones, por ejemplo, ¿no? Para un médico se demanda que cuando se comunica con otro médico tenga una característica propia de hablar, que contiene Claro, diferentes contenidos médicos y que quizá una persona que no es médica no las entiende. claro. ¿Me entendés? O sea, Está bien. cada profesión tiene su propio método de Claro. comunicación, digamos, más allá de que sea el mismo lenguaje, ¿no? La incidencia del lenguaje inclusivo. Pueden ser también frases o palabras que se usaban antes y hoy en día no se usan ¿Perdón? tanto. Pueden ser Contame. palabras o frases que antes se usaban y ahora no tanto. Pues, no ¿A qué sé, referís, por por ejemplo? ejemplo, hace un frío de la Gran 7, que ahora no se usa, no se dice. Ah, Así, o puede ser. sí, claro, sí, sí. Diferentes formas, digamos, de que a vos te afecte directamente la forma de pensamiento. La cantidad de vocablos que vos puedas usar te remiten a circunstancias diferentes, porque después a esos lugares comunes no lo encontramos ascendente. De la gran 7, ¿qué tiene? ¿Qué 7? ¿Qué gran? ¿De qué estaba hablando? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Hay muchos estudios sobre las modificaciones causadas por el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Muchos estudios de eso. Bien, ¿de acuerdo? Arqueología, bioantropología, etnolingüística y antropología social. Anoten, chicos, chicas. Está para el mismo objeto de estudio, de la antropología social, hay tres formas diferentes de nominarlo. Los británicos, y nosotros en esa tradición, los británicos y los angloparlantes, van a llamar a estos fenómenos antropología social. Bien, los norteamericanos le van a llamar antropología cultural. Mientras que los franceses van a llamar a lo mismo etnografía o etnología. ¿De acuerdo? Descripción o estudio. ¿De acuerdo? Ante lo mismo, ahora voy a decir lo que es, por supuesto, ¿está? Pero para que sepan eso, ¿está? Ahora vamos a trabajar un texto de Lévi-Strauss. El tipo va a decir etnografía. ¿Por qué? Porque es un francés. ¿Se entiende? Ante los mismos fenómenos, cada uno de los, según proceda el autor del trabajo, va a nominarlo de forma diferente. ¿Está? Al verlo, ustedes ya van a saber si el tipo está hablando de antropología cultural, evidentemente es un norteamericano, como nos va a pasar con Geertz, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué estudia la antropología social? La alteridad. En un neologismo, la otredad. El otro diferente a mí. ¿Está? ¿Vieron alter ego en psicología? ¿Está? El otro yo. ¿Está? Alter es otro. La alteridad. En un neologismo que no existe, estoy diciendo, la otredad. Profe, ¿Está? El otro diferente a mí. ¿Sí, Nico? no sé si lo nombraste, pero creo que está en los textos que le pasaste a los chicos, el tema de la Verstegen,
No, no la nombré porque la voy a nombrar cuando corresponda, para no enquilombarlos más. Pero sí, bueno, claro. listo. No, está bien. Entonces seguimos Sí, con sí, el... la comprensión, de eso estoy hablando. La No, sí, Verstegen es el o término la de cuestión de comprensión digamos, la que, observación empática de la... bien. Pero no importa, si no Sí, lo vamos sí. a mover ahora, no hay problema. No, Seguimos. yo para no enquilombarlo más no lo puse, sí, pero está bien lo que decía. Por eso les puse, vieron que recuerden Dilthey porque lo vamos a volver a ver. Vieron que les puse una parte del texto que Wilhelm Dilthey y que retengan a ese nombre, el tipo que partió entre ciencias sociales y ciencias naturales, que retengan ese nombre porque lo vamos a volver a ver a partir de esta cuestión de comprensión y la Verstegen, como dice Nicolás, que es la comprensión, una comprensión empática. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Qué estudia la antropología social? La otredad. El otro diferente a mí. ¿Está? Con una intención tal vez ética, digamos, de trazar y formular puentes entre culturas diferentes. Entendiendo además, desde que a partir de los 60, desde 1960 a lo mejor, entendemos que el otro diferente a mí no tengo que ir a buscarlo a África, a Oceanía o a Asia, sino que el otro diferente a mí está al lado mío. Está que hay un montón de fenómenos que perpetran ciertas clases de una cultura que no comparte con nosotros, como nosotros, digamos, ciertos patrones culturales. ¿Está? Todos. Dividan la sociedad desde el grupo que se les cante. ¿Está? Ir a la cancha, los cantos de la cancha, las actitudes en la cancha de fútbol, cuando la gente podía ir a la cancha. Parece otra época increíble. Eso es recultural también. No sueñen, yo he soñado 2 o 3 veces que me pone incómodo porque me meto en un grupo y estoy sin el barbijo. He soñado esas cuestiones. Y me pongo como mal, ¿viste? En el sueño pensando que me meto y no me voy a contagiar y lo voy a contagiar y hasta en eso ha pegado todo eso. Sí, digo, los taxistas tienen, más allá de ser argentinos y compartir con nosotros la adultez, qué sé yo, tienen formas particulares que hay que tomarlas en cuenta. Los profesores con respecto a los alumnos, los hombres con respecto a las mujeres, ¿está? Los hinchas de Boca con respecto a los hinchas de Newell, ¿está? ¿Se entiende? Cada uno de nosotros tiene particularidades que no son individuales, que no son propias de la psicología, sino que son parte de los grupos sociales que uno participa cotidianamente. ¿Está? Hay formas propias de los padres con respecto a los hijos, hay formas propias de los profes con respecto a los alumnos, de los superiores con respecto al resto de la gente del Estado, qué sé yo, millones de cuestiones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El otro diferente ya no está en Asia, está al lado mío. No necesito para entender al otro irme a África. Está al lado mío. La cotidianidad es un compendio continuo de otredades. ¿Estamos de acuerdo? Si se entiende eso, le saldrá un montón de ejemplos con respecto a qué es la otredad en antropología social. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Bien. Bien. Chicos, chicas. Tienen para entregar el trabajo, entreguen los trabajos, mándenme si tienen complicaciones, intenté de avanzar lo más que pude con respecto a las formulaciones de la guía que les dejé. Y en el marco de lo que les decía antes, digamos, de poder avanzar ahora para dejarlos más libres después, mañana o pasado voy a subir un trabajito. Ya más o menos nos ha quedado en claro, digamos, qué pensamiento tenemos, qué son las ciencias sociales, qué es la antropología, qué es la sociología, está esa tierra común, espero que nos haya quedado claro, ahora trataré de verificarlo un poco a partir de los trabajos de ustedes. Está, esa cosa la tenemos. Me falta ahora poder avanzar con la interpretación de textos. ¿Ya está? Para esto
esta semana, digamos, creo que mañana o pasado, creo que mañana va a ser, si no será pasado, tendrán una semana y pico larga para trabajar un texto de 5 páginas de Lévi-Strauss que se llama Las 3 fuentes de la reflexión etnológica. ¿Está? Se los voy a subir como clase, no se hagan problema, pero si quieren ir mirándolo, el texto es Las 3 fuentes de la reflexión etnológica. ¿Está? 3 momentos que marca el autor anteriores, los marca como antropológicos, digamos, ¿sí? Si en verdad la antropología es el estudio de lo diferente, 3 momentos antes de la aparición de la ciencia antropológica donde la humanidad estuvo preocupada por lo diferente. ¿Se entiende? Sobre eso les voy a pedir un informe, que ustedes me redacten un informe sobre esos 5 páginas y hagan una interpretación de los textos que están ahí. ¿Está? Necesito analizar ahora cómo andamos con la interpretación de textos. Para mí es importante para poder avanzar con la búsqueda de textos para el resto del año. ¿De acuerdo? Hagan su mejor esfuerzo. Son 3 momentos. ¿Está? El descubrimiento de América, la segunda revolución industrial, que en verdad dice algo de los restos de la revolución napoleónica y la aparición del pensamiento evolucionista. ¿Está? Ustedes deberán marcarme cuáles son esos momentos y por qué son antropológicos esos momentos. ¿Está? Traten de explayarse. ¿Está? A ver, ¿qué estoy diciendo? Primer momento, el descubrimiento de América. ¿Por qué es antropológico? Por la crisis de conciencia que causó. Claro que sí, pero desarróllenlo. ¿Está? Quiero una interpretación. ¿Qué es eso tan grosso que pasó con el descubrimiento de América? ¿Está? Que apareció gente que no pensábamos que no eran cristianos y no aparecían, y antes no sabíamos que había gente que no era cristiana. No, minga. Sí, todos los cristianos sabían que existían musulmanes. ¿Está? Que no creían en Cristo. ¿Cuál era lo grosso ahí? Que los locos, se lo sintetizo rápidamente, ¿está? Que los locos creen que llegaron al paraíso. Ustedes piensan que los españoles llegan a América Central, un lugar donde la gente iba desnuda, donde comía de los frutos silvestres, donde no había matanzas ni formaciones estaduales, qué sé yo. ¿Qué es lo que piensan los españoles cuando llegan? Dice Lévi-Strauss. ¿Está? El paraíso. Esto debe ser el paraíso. ¿Pero cómo? ¿No era que del paraíso nos habían echado a todos? Es más profundo. ¿Cómo no nos habían echado a todos? Recuerdo entre estas situaciones, digamos, que la que nos echaron a todos porque la compañera Eva mordió la manzana. Una mujer. Pero como viste, sí, hasta en eso se traduce, ¿no? ¿Cómo no nos habían echado de a todos de acá? ¿Cómo es el tema? Yo que conozco a Cristo, vivo en esta mugre insípida, incolora, fría de la meseta madrileña. Está horrible. Está mientras estos tipos viven en el paraíso y encima no conocen a Cristo. ¿A quién echaron del paraíso? A mí me echaron, no a ellos. Esto es el paraíso. ¿Está? A una sociedad donde estaba vertebrada principalmente a partir de la lectura de la Sagrada Escritura, la partió al medio. ¿Se entiende? ¿Sí? Tranquilo, no importa. Tienen para leerlo, léanlo bien, trabájenlo y háganme un informe con respecto a eso. ¿De acuerdo? ¿Bien? No se preocupen, a veces el Lévi-Strauss es farragoso. Traten de centrarse en lo que está diciendo, traten de pensar ejemplos de lo que el tipo está diciendo, piénsenlo en los términos que los trato de charlar yo con ustedes. ¿Está? La gente se va del campo a la ciudad y parece el romanticismo. Busquen qué es el romanticismo. ¿Está? El romanticismo es esa cuestión de todo lo pasado fue mejor. ¿Está? Elaboren.
¿Está? Necesito una buena interpretación. Les pido, por favor, que hagan su mejor esfuerzo. Haciendo su mejor esfuerzo a mí me alcanza. Nadie espera que sean antropólogos, chicos. ¿Está? Ni ahora, ni para este texto, ni para todo el resto de la cátedra. ¿Está? Lo que sí les pido es su mejor esfuerzo en la interpretación de 5 páginas. ¿Está? Profe, Sí, Nico. para algunos quizás ya hayan o saben cómo llevar adelante el resumen de texto y esas cosas. Para el que por ahí le cuesta un poco más, lo importante para las palabras que vayan o les parezcan difíciles o traten de anotarlas, porque es importante que las vayan teniendo en la cabeza y entiendan lo que significa más que nada. Si no la entienden, búsquenla en un diccionario, traten de buscarla, pero no se queden. No pasen de largo un párrafo porque no entendieron una palabra. Paren, búsquenla, anótenla, porque ahí hay palabras, vamos a poner el ejemplo, hermenéutica, ya la vimos, pero bueno, es una palabra rara que quizá no la entiendan. No sigan de largo, traten de entender el texto con las palabras difíciles, porque si no por ahí Claro. se pierde la riqueza del texto. Me parece que es importante eso. No A ver. pasen de largo, frenen, traten de hacerlo. Sí, no hay problema. Sí. La antropología es un humanismo. Busquen qué es humanismo, qué es solamente esto de pensar lo humano. Van a encontrar con que no solamente es hablar humano, sino que es la opinión, es más doxa, digamos, no es método como la ciencia, sino que cualquiera de nosotros puede ser humanista en el sentido de hablar sobre lo humano. Trabájenlo, chicos. ¿Está? Mejor esfuerzo les pido. Después nos volvemos más calmos de vuelta. ¿Está? Vayan a comer. Bueno, Descansen. luego subo la clase. Suerte, Melissa. Para que lo tengan todo en el grupo, así que. Bueno, nos vemos. Dale. Gracias, profe. Muchas gracias a todos. Ya terminé. Mira, coman tranquilos. Gracias por todo. Nos vemos, Chao, chicos, chicas. hasta luego. Nos vemos. Chao. Bueno, al final, Claudio, yo la pregunta que tenía me la respondiste. Ajá, sí, bueno, genial. Nada, era eso, era ver bien qué era lo que había que responder, lo de los campos de la... Sí, de la eso. antropología, Esa es la bueno, definición de un ejemplo que